Dios te bendiga, pueblo de Dios. Sean más que bienvenidos a tu canal Fortificando Vidas, un canal de bendición, en otra entrega de tu segmento, Gloria a Dios, fortalecidos en el Espíritu. En este momento vamos a compartir una palabra mediante el tema pronóstico. Para ello estaremos usando como base bíblica el libro de Génesis en su capítulo 35 a la altura de el verso 17 y el verso 18. Tratar este tema pronóstico, cuando lo vemos desde un punto de vista normal, podemos conocer el pronóstico del tiempo. Cuando nos referimos al pronóstico del tiempo, es a un tipo de pronóstico previamente estudiado por personas ya capacitadas de manera secular, que pueden proyectar de manera mediante estudios lo que va a ocurrir en un tiempo determinado. Pero cuando hablamos de pronóstico en términos bíblicos, nos referimos a una palabra, a una profecía que salió de la boca de Dios a través de uno de sus profetas, y que la misma va a ser efectiva en el tiempo con evidencias. O sea que no es lo mismo el pronóstico que pueda dar el hombre al pronóstico que pueda dar el Señor, que pueda dar nuestro Padre Celestial a favor de nosotros. Y para desarrollar el tema vamos a estar usando como base bíblica. Acompáñame a buscar en tu Biblia y lee conmigo, en el nombre poderoso de Jesús, el libro de Génesis capítulo 35, versos 17 y verso 18. El verso 17 dice: y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. El verso 18 dice: y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Gloria a Dios. Cuando vemos esta historia, vemos una de las historias de manera inicial en Génesis, en la Biblia, una de las historias más importantes, gloria a Dios, desde el inicio, que es la historia que quizás ya ustedes han tenido la oportunidad de escuchar, que es la historia de Raquel y de Jacob. Una historia, un matrimonio, un romance que viene desde manera inicial con mucha controversia, porque Jacob se enamora de Raquel, pero hay situaciones y Jacob le toca trabajar más de lo debido, por así decirlo, para poder casarse y llegar al matrimonio. Luego, ya que tienen el matrimonio, y al mismo Jacob le toca casarse con las dos hermanas, que claro, algo que era en su momento aprobado por la costumbre de aquel entonces. Pero cuando se sigue desarrollando la historia entre Raquel y entre Jacob, podemos ver que se desarrollan muchos factores en lo que Lea sí puede tener hijos, tiene varios hijos, en los que Raquel no es tan fértil, no es tan productiva como Lea. Pudiéramos decir que cuando Raquel se ve en todo este escenario, como relata en capítulos anteriores la Biblia, no se siente cómoda y comienza a clamar al Señor para saber por qué la situación en la que ella se encuentra, o sea, ella no puede tener hijos, ella no puede consumar, ella no puede llegar a un término productivo de lo que es su matrimonio con el hombre al que ella ama. En la altura de este capítulo, el capítulo 35, podemos ver que ya Raquel, gloria a Dios, había tenido un hijo y se encuentra en la labor de parto de su segundo hijo. Como dicen las escrituras,
esta labor de parto para el segundo hijo fue un tiempo difícil. Quizás ya ella no tenía los años para poder soportar el nivel de crisis al que se estaba enfrentando, porque era el segundo hijo, más el tiempo que tenía en espera de haber esperado el primero y luego, gloria a Dios, para haber manifestado el segundo hijo. Aquí se dan unos hechos muy interesante y que llama mucho nuestra atención, y es que ella no puede soportar el parto porque de manera corporal ella no resiste el tiempo, el sufrimiento, todo lo que conllevaba dar a luz el niño, los 9 meses, la trayectoria de lo que implica, más pudiéramos también aportar lo que implica cuidar ya a José, que era el otro hijo que ella tenía. Dice las escrituras que en el verso 17 que la labor de parto fue muy trabajosa y que la partera, aunque no era un médico como los que conocemos hoy en día, ya por la experiencia que tenía pudo pronosticar que ella sí iba a poder tener el niño, más la partera aquí no dice si la vida de ella se iba a conservar, porque el desgaste de la labor por el mucho trabajo, gloria a Dios, y por las condiciones del entorno y las condiciones en las que ellos se encontraban en su momento, porque cabe recalcar aquí que cuando Jacob va caminando, lo que ellos levantan, gloria a Dios, en los trayectos hacia donde van son carpas, no es que viven en lugares fijos, gloria a Dios, y se dan ciertas características para desarrollar este punto. De hecho, en versos posteriores nosotros podemos ver que fue enterrada de camino, gloria a Dios. Pero lo particular de esta historia es que aunque Raquel no pudo completar la labor de parto y llegar a el éxito que pudiéramos llamar, que es tener el segundo hijo y a su vez conservar ella la vida para poder desarrollar y hacer crecer el niño, y eso, vemos que Raquel en esta labor es la madre la que muere, pero que el niño sigue su trayectoria. Gloria a Dios. Vemos cómo Raquel ya cuando siente que no va a morir y que la labor de parto ha sido muy difícil, Raquel, yo diría que quiere prever algo en el sentido o marcar al niño con un nombre, gloria a Dios, que luego lo iba a poder hacer o retroceder o avanzar en su vida. Cuando decimos con que el nombre lo podía hacer retroceder o avanzar en su vida, es porque dentro de la costumbre de aquel tiempo, gloria a Dios, el nombre podía determinar la trayectoria en la que el niño se iba a desarrollar. Es por esto que cuando Raquel se encuentra en los momentos difíciles y en los momentos de crisis y no encuentra la salida con el éxito que quizás ella había acostumbrado a ver la salida, decide ponerle un nombre a su hijo que no va acorde, gloria a Dios, con el plan que el padre tiene con el niño. Podemos ver que en el verso 18, Raquel al momento de expirar, al momento de que sabe ya que va a perder la vida, decide ponerle al niño Benoni. Gloria a Dios. Este nombre cuyo significado es dolor, es hijo del dolor, significa tristeza. Me llama mucho la atención que automáticamente el patriarca Jacob ve que aunque la condición bien cierto era difícil, que el pronóstico no era que las cosas iban a terminar bien, Jacob toma una decisión de manera responsable y desde la posición en la que él se encuentra como cabeza de familia, gloria a Dios, como el esposo, pero también toma una decisión sumamente importante, y es que toma una decisión como padre, y como padre tiene que tomar la decisión que
que aunque en un momento él esté perdiendo una parte de su vida, que era su esposa, tenía que tomar la decisión tomando en cuenta que su hijo, al que él mismo luego le puso, cortando la palabra que su madre había lanzado sobre él, él mismo le pone Benjamín, porque él sabía que aunque el pronóstico de todo lo que se estaba viviendo en la realidad en la que él estaba viviendo, él sabía que Benjamín tenía que crecer, que Benjamín le esperaba un futuro glorioso, que Benjamín era el hijo de alguien responsable, de alguien que Dios había marcado, y que por tal razón Benjamín iba a caminar, iba a establecer una diferencia y se iba a manejar en un camino glorioso que de antemano él mismo se iba a encargar de que su hijo caminara. Aquí hay algo muy interesante, gloria a Dios, y es que aunque la persona que le dio a luz en su momento a Benjamín no pudo ver ni la estructura, ni los beneficios, pudiéramos decir, ni vivir la infancia de Benjamín, gloria a Dios, ni vivir o ver aquellos detalles que podían haber en la vida de Benjamín, simplemente quería marcarlo cuando esa persona iba a dejar de existir. Entonces, aquí viene lo medular del asunto cuando hablamos de pronóstico. A Raquel en su momento tenía un pronóstico de manera personal difícil, que era que estaba en una labor de parto con mucho dolor y con un pronóstico de muerte. Pero Raquel no alcanzó a discernir que aunque ella estaba con un pronóstico, con un diagnóstico en su momento difícil, debía pensar en el futuro de aquello que había salido de su vientre, aunque ella no estuviera. Porque hay algo muy interesante aquí, y es que aunque ella no estuviera, hasta el día de hoy estamos hablando, y cuando escudriñamos las escrituras vamos a encontrar que Benjamín, una de las 12 tribus de Israel, Benjamín fue el hijo de Raquel. Aquí hay algo muy interesante. Yo siento, gloria a Dios, que el patriarca, que Jacob, pensó primero como padre que como esposo. Porque si piensa como esposo, lo embargan los sentimientos, y por honor a una relación que tuvo con alguien que ya no existe, marca el futuro glorioso de Benjamín. Mas sin embargo, a Jacob le tocó pensar como padre, le tocó pensar como patriarca y cortar algo que de manera inicial podría castrar el futuro de Benjamín. De esta forma, aunque habían dos diagnósticos y una persona que manejaba un tiempo de dolor, un tiempo difícil, gloria a Dios, que era el patriarca Jacob, los sentimientos no embargaron su corazón, y Jacob pudo pensar en la realidad, pudo pensar en la verdad. ¿Cuál era la verdad? La verdad era que Raquel iba a morir, Raquel no iba a existir, pero a Benjamín le quedaban largos días de vida, que su dolor por la muerte de su esposa iba a ser un dolor transitorio y quizás un recuerdo que él iba a tener que acostumbrarse a manejar, pero sobre sus hombros estaba la costumbre y lo que él le quisiera enseñar o transmitir propio de sus generaciones, gloria a Dios, a Benjamín, para que luego Benjamín multiplicara en su descendencia lo que su padre le había enseñado. Igual que esta historia podemos encontrar también en la Biblia, gloria a Dios, en el libro primero de Crónicas, capítulo 4, a la altura de sus versos 9 al 33, encontramos la historia de Jabes.
Y cuando nosotros vemos la historia de Jabes, también vemos una madre que en un momento no supo manejar las emociones en las que se encontraba, que en un momento no supo manejar la crisis. Así es que si al día de hoy estás enfrentando un tiempo de crisis, estás enfrentando un tiempo que no entiendes, estás viendo cosas que no conoces la raíz o la razón por la que sucede, mi recomendación, mi exhortación es que no te desesperes a nombrar lo que no conoces. No te desesperes a llamar con la autoridad que tú tienes o a ver las cosas que no se te han sido reveladas. Porque como madre, si no entiendes el propósito de Dios en la vida de un hijo, en tu propia vida o en lo que Dios quiere hacer contigo, entonces tú misma le serás de oposición a la voluntad de Dios en tu vida. Tanto en el caso de Raquel como en el caso de la madre de Jabes, de sus bocas salió una palabra para marcar el futuro, gloria a Dios, de sus hijos y de una generación venidera. En el caso de Benjamín, la mano y el propósito, el pronóstico que ya había establecido espiritual, gloria a Dios, para Jacob y para cada uno de sus descendencias, fue lo que hizo la diferencia entre Jabes y entre Benjamín. Pero con Jabes se dio algo muy particular. El padre de Jabes no estuvo para cambiar el pronóstico, pero cuando Jabes alcanzó la mayoría, pudiéramos decir la mayoría de edad o el tiempo en el que pudiera razonar, se dio cuenta que no tenía por qué cargar con una historia de dolor que no la había vivido él, sino la había vivido quien lo engendró. O sea, que tenemos que tenernos cuidado como ministros, como padres, como trabajadores, como colaboradores, lo que queremos transferir a las personas que nos quedan a nuestro alrededor y a las personas que son dependientes de nosotros. Pudiéramos decir que no hay personas dependientes. Hay personas que admiran tu forma de ser y que de alguna manera tú eres su guía. Y si tú no manejas tus niveles de conducta y tus niveles emocionales, no solamente le vas a transferir a esas personas tus buenas costumbres y tus buenas intenciones, también las fallas que no has podido lograr y las fallas que no has podido superar, también se la vas a transferir a esa persona. Es por eso que en el argón popular dicen por ahí en un refrán que el alumno supera o se parece a su maestro. Entonces, tenemos que parecernos ¿a quién? A Jesús, que es nuestro maestro. Pero a veces a nosotros el Señor nos brinda la oportunidad de poder mentorear a alguien, de poder ayudar a alguien. Es responsabilidad de nosotros mantenernos emocionalmente sanos para poder mentorear y ayudar a las personas. Si no, estaremos llevando a los demás al mismo nivel de crisis que usted o que nosotros no hayamos superado. Simplemente estaríamos formando un escuadrón con un vicio interno, el cual nosotros no hemos superado. Y esto lo podemos ver en estas dos etapas de estas dos madres. Gloria a Dios. Fueron dos madres que se quedaron en una etapa que vivieron. Jabes tuvo, gloria a Dios, la iluminación de parte del Señor de en una oportunidad reconocer primero al Dios de Israel y luego humillarse delante de su presencia para que Él alcanzara misericordia y por una orden divina el Señor cambiara de manera espiritual el pronóstico de Jabes y Jabes se convirtiera no en el pronóstico que dio su madre, sino en el pronóstico que el cielo había dado a favor de Jabes. Es por esto que luego la Biblia relata en el mismo libro Primera de Crónicas que Jabes era el más ilustre entre sus hermanos. O sea, que el pronóstico humano, gloria a Dios, aún sea de una persona de autoridad en la vida de Jabes, era una persona de autoridad porque era quien lo había engendrado. Gloria a Dios. Pero la humillación y la devoción de Jabes, la sinceridad, la integridad y el manejo de Jabes frente al Dios de Israel
hizo que cada una de sus palabras tocaran el corazón de Dios y Él alcanzara misericordia delante de su presencia. Tal como cita el versículo Jabes en su momento, cuando le oró al Dios de Israel para que cambiara su pronóstico. Le dijo: y si alcanzara bendición, y si tú me bendijeres, gloria a Dios. Lo primero que hizo delante de la presencia del Señor fue que se humilló, reconociendo que aunque había alguien de autoridad que había dictado un diagnóstico, un pronóstico, gloria a Dios, de su futuro, él se había acercado al único que cambia pronóstico. Así que si hoy hay alguien, o de alguna manera tú mismo has pronosticado algo de ti mismo que no fue lo que Dios habló, pauta un encuentro con el Dios de Israel, porque Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, es el único que cambia el pronóstico, es el único que trae de lo invisible a lo visible. Nuestro trabajo para esperar y para ver el cumplimiento de lo que Dios habló de nosotros es estar delante de su presencia. Es mantenernos como se mantuvo Jacob, en medio de crisis, en medio de dificultades, pero creyendo en una palabra, creyendo que la bendición que le fue dada a su padre, que la bendición que le fue dada a su abuelo, él también portaba esa bendición y que él debía cuidar a sus hijos, que eran las generaciones venideras, para que también caminaran por esa promesa que Dios le había dado a su padre y a su abuelo Abraham. Gloria a Dios. Es por esta razón que Jacob, de manera automática, suelta la ligadura almática de la esposa, el amor de su vida, la mujer por la que duró 7 años trabajando, la mujer por la que se sacrificó. Gloria a Dios. Suelta la ligadura almática y acude y se posiciona en la postura de patriarca. Y no ve que solo Benjamín era su hijo. Ve a Benjamín como la representación, gloria a Dios, de una de las tribus de Israel, y por ende le toca cambiarle el nombre en contra del pronóstico. Jacob, Benjamín. El nombre Benjamín significa hijo de mi mano derecha. Lo que Dios hizo en este punto fue glorioso, porque cuando alguien que no tiene el discernimiento espiritual, cuando alguien que no está conectado y alineado al tiempo de parte de Dios, emite un pronóstico de dolor o de muerte, el Señor te convierte, cambia el pronóstico y te convierte en su mano derecha. En la mano derecha está la fuerza. En la mano derecha, con la mano derecha se profetiza. Con la mano derecha, la parte derecha de nuestro cuerpo, gloria a Dios, es la que más movimiento tiene y más movilidad tiene. Jacob lo que hizo fue, se adelantó en el tiempo, cambió un pronóstico temporal y estableció una palabra eterna. Gloria a Dios. Es por esta razón que no importa el pronóstico que al día de hoy se haya dado de ti o de tu familia. Procuremos ser tú que me escuchas como Jacob. Procuremos ser nosotros como Jacob. Procuremos cambiar el pronóstico. Que alguien que no ha alcanzado el entendimiento espiritual o no ha estado conectado con el trono, no pudo entender. Cambiemos el diagnóstico, cambiemos el pronóstico y traigamos a esta realidad lo que desde la eternidad el Señor dijo que tú y yo y nuestra descendencia seríamos. Así que si hoy te encuentras en una condición de tristeza, si hoy lo que te tiene atrapado y lo que ha hecho un búnker de seguridad como tristeza, como depresión, como desengaño, es una palabra, es que alguien no haya creído en ti. Vemos esta historia donde las madres fueron las que quisieron marcar el futuro de sus hijos. Pero hay un Dios vivo
grande y de poder, que no importa lo que se haya dicho o lo que se haya establecido. Aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores, y es quien establece el pronóstico, ha establecido un pronóstico para ti. Y hoy el pronóstico del cielo a tu favor dice que no hay enfermedad. El pronóstico de parte de Dios dice que si te ha visitado la depresión, hasta que te encuentres con Él tendrás depresión. Que si estás enfermo, que si tienes situaciones financieras, buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas te serán añadidas. Vamos a colocarnos en la posición, gloria a Dios, de Jacob. Vamos a ser seres espirituales, no emocionales. No seamos personas, gloria a Dios, que nos dejemos llevar por el vaivén de las olas. Las olas cambian conforme cambia el clima y cambia el viento. Seamos personas de convicciones firmes, que aún en medio del dolor y aún en medio de la crisis, la voz, lo que hay de nosotros, nuestra propia convicción, nosotros tengamos la fortaleza de manifestar aquel pronóstico que ya Dios dio de nosotros. Y si te encuentras como Jabes, que Jabes no tuvo padre, asume tú tu posición. Humíllate delante de la presencia de Dios y pídele que cambie el pronóstico que el mundo ha dicho de ti. Gracias por escucharnos. Gracias por pertenecer a esta gran familia. Bendecimos tu vida. Bendecimos la vida de tu familia. Te bendecimos como país. Sigue compartiendo la bendición. Sigue conectándote a este canal. Deja tus comentarios. El Señor ha preparado este canal y esta plataforma de manera virtual, gloria a Dios, para que tú te conectes con nosotros, para que si hay algo que necesitas saber, si necesitas la oración, si necesitas reconciliarte con Dios, si necesitas a Dios en tu vida, las puertas, las pantallas de Fortificando Vidas están abiertas para hacerte cada día más hablarte y que tú llegues a entender que un Cristo vivo y de poder tiene la misma intención que tuvo en aquellos tiempos de que tú alcances la salvación. Gracias por estar. Bendiciones.